En nombre de mis hermanos colombianos que están aquí, les doy un saludo muy especial desde Colombia y agradecemos al Señor por lo que el Señor está haciendo en nuestra patria, en Colombia. Conocí al Señor Jesús a los 12 años y recuerdo bien ese día en que tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo, y fue con un argentino que estaba allá trabajando en Colombia en esos días, y a los 12 años le entregué mi vida a Cristo con ese argentino, Alberto Souto. Le llevo en mi corazón a él. Estoy casado hace 32 años con 3 hijos que están bien comprometidos con el Señor, aman al Señor, y 2 nietos ahora, uno de 2 y una nietica que va a nacer en septiembre. Estamos muy contentos de poder estar sirviendo al Señor como lo hemos hecho por muchos años, pero hace como unos 12 años tiempo completo en el Señor. Estas conferencias se ha escogido un hermoso libro, que es el libro de Colosenses. Y los desafíos de la iglesia del primer siglo no son diferentes de los desafíos que enfrentamos en la iglesia de hoy. Enfrentamos los mismos problemas, en dimensiones diferentes, en contextos diferentes, en circunstancias diferentes, pero en realidad son los mismos problemas, porque son los problemas del hombre. Y el hombre no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y este libro de Colosenses nos presenta una panorámica bien interesante acerca de nuestra relación nosotros con nuestro Cristo. Este libro nos habla de una iglesia, la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas parece que fue fundada por un evangelista llamado Epafras. En la carta tal vez Pablo expresa que ni siquiera conocía a los hermanos en Colosas. Es interesante, esta es una carta escrita a una iglesia que posiblemente Pablo no conocía, no había visitado, no la fundó. La fundó Epafras, que había sido del equipo misionero del apóstol Pablo. Tal vez Pablo ganó a Epafras y Epafras fue a su ciudad en Colosas y levantó esta iglesia. También levantó una iglesia en Hierápolis, y parece ser que este hermano, en una iglesia, el libro nos presenta una iglesia muy hermosa, una iglesia estable, fuerte, firme, pero que estaba enfrentando unos problemas. Y parece que Epafras no sabe cómo manejar esos problemas. Y entonces Epafras hace un viaje hasta Roma para buscar al apóstol Pablo. Pablo está encadenado en Roma. Y Epafras conversa con Pablo allí en la cárcel, le explica los problemas que está enfrentando, y Pablo escribe esta carta, una hermosa carta que enfrenta los problemas que estaba enfrentando esta iglesia. ¿Y qué clase de problemas estaba enfrentando esta iglesia? Esta iglesia estaba enfrentando el problema de falsa enseñanza, una especie de sincretismo que se estaba amalgamando entre las enseñanzas de los judíos, que enseñaban circuncisión, que enseñaban guardar días festivos, que enseñaban guardar cierto tipo de comidas. También influencia de filosofía griega, que el apóstol, el Pablo en la carta la llama filosofías huecas y sutilezas. Sutilezas quiere decir pensamientos bien elaborados para desglosar un argumento muy sutil. Y eso se estaba introduciendo en la iglesia allí en Colosas. Y dentro de esta amalgama de sincretismo estaba también el ascetismo gnóstico, porque el gnosticismo pegaba muy duro en la iglesia en esa época. El gnosticismo predicaba un ascetismo de duro trato del cuerpo, y Pablo lo
lo enfrenta, el apóstol Pablo lo enfrenta allí. Culto a los ángeles también lo menciona como uno de los problemas que estaban enfrentando, y enseñanzas, mandamientos mundanos que parecían decirle a las personas que si hacían algo con su cuerpo serían mejores cristianos, y entonces un montón de mandamientos: no toques, no manejes, no gustes, etcétera, que el apóstol Pablo habla allí. Esta carta, entonces, Pablo responde en esta carta a la iglesia en Colosas, y le ayuda a Epafras y nos ayuda a todos nosotros para enfrentar este tipo de problemas. La epístola tiene un énfasis absolutamente cristológico. Quiere decir que la respuesta del apóstol Pablo para esta iglesia tenía en su centro la persona de Cristo. Parte de los problemas que la iglesia y los desafíos que hoy enfrenta la iglesia es un desenfoque de la persona de Cristo. Y el apóstol Pablo en esta carta enfoca a la iglesia en la persona y la obra de Cristo. Es increíble cómo esta pequeña carta de solo 95 versículos tiene 80 menciones directas a Dios, es decir, está saturada de teología propia. 80 menciones en pronombres, en nombres de Dios. Lo interesante es que de estas 80 referencias, 50 son referencias a Cristo, 30 al Padre y solo una al Espíritu Santo. Entonces, no es una epístola neumatológica, es una epístola cristológica por argumentación del apóstol Pablo. Su énfasis está en Cristo. Esta epístola nos lleva a la persona de Cristo y a definir nuestra relación en vista de nuestra relación con Cristo. Hay otras epístolas cristológicas. Colosenses es una epístola cristológica. ¿Cuál más? Efesios con las eulogias, con las bendiciones de Dios. Y está Filipenses, también otro libro cristológico, la kenosis de Dios, de Cristo, su despojamiento y su venida a la tierra. Y uno de los libros más cristológicos, Hebreos, un libro que habla de la función sumo sacerdotal de Cristo, presentándose como sacerdote y como sacrificio, él mismo. Pero Colosenses hace un énfasis importante en la persona de Cristo. ¿Quién es Él? Y se deriva de quién es Él, qué hace Él, su persona y su obra. Leamos por favor Colosenses capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué porción tan hermosa, ¿verdad? ¿Notaron la carga tan tremenda cristológica que tiene esta porción de introducción al libro? Yo quiero llamar la atención a la manera como Pablo se dirige a esta iglesia y los títulos que le da a los hermanos de esta iglesia. ¿Cómo los llama? Versículo 2. ¿Los llama cómo? Santos, fieles, hermanos en Cristo. Qué interesante. Santos, fieles, hermanos en Cristo, les dice. Y les quiero hablar y enfocar esta mañana en nuestra identidad. Identidad. Necesitamos definir mucho más nuestra identidad. Identidad como personas e identidad como iglesias. Hoy en un mundo saturado por las corrientes, por diferentes corrientes cristianas y denominaciones y grupos, cada día necesitamos más y más identidad, una identidad definida, no una identidad dispersa. Y quiero enfocar ahí en identidad, porque el apóstol Pablo empieza diciendo: ustedes son ¿qué? Santos. ¿Qué significa santos? Hagios. Significa apartados, significa hechos pueblo de Dios, propiedad de Dios, significa el tesoro de Dios, significa dedicados, consagrados, exclusivos para Dios y el Señor Jesucristo y su reino. Santos, una designación de algo que está, algo muy hermoso, apartado con un fin único. Y eso es lo que yo soy. Yo soy un santo, dedicado y apartado para nuestro Dios. En el versículo 21
Notamos que el apóstol Pablo dice, habían sido ¿qué? Extraños y enemigos en su mente. Pablo le recuerda a los hermanos que antes de ser santos, que habíamos sido extraños y enemigos en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos eran extraños. No sabíamos quién era Dios en realidad. Escuchábamos de Dios, pero no sabíamos quién era Dios. Éramos extraños y enemigos, haciendo malas obras. En el versículo 13, el apóstol Pablo dice que habíamos estado bajo ¿qué? La potestad de las tinieblas, inmersos bajo los poderes satánicos, como está el mundo, entendiendo que Satanás es el príncipe de este mundo, y estábamos allí en el reino de las tinieblas. Pero en el versículo Pablo dice que ellos habían oído la palabra verdadera del evangelio. La habían oído por Epafras, la palabra verdadera del evangelio. Verso 6 dice que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, porque no es suficiente oír. Es necesario, después de oír, ¿qué? Conocer la gracia de Dios de una manera personal. Ellos lo habían experimentado y habían oído por medio de Epafras. En el verso 4, Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Estos hermanos eran conocidos, bien conocidos por su fe en el Señor. Tenían una definición de fe en Cristo que les permitía a ellos decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Por eso se llaman ¿qué? Hermanos en Cristo. ¿Qué significa hermanos en Cristo? Significa que somos santos, significa que estando en Cristo tenemos nuestra identidad. Hermanos en Cristo. Y me llama la atención lo lindo que dice en el versículo 2: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Y en el versículo 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué compartimos con Cristo? Oiga, eso es un nivel muy alto. Nuestro Padre es Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que mi relación de identidad de hijo se define en la persona de Cristo. Nadie puede decir soy hijo de Dios si no está en la persona de Cristo. Y está definido con su fe en Cristo Jesús, con su fe en Cristo Jesús. Y todos sabemos que nuestra relación de hermanos en Cristo es mucho más profunda que la relación que tenemos de nuestras familias en la carne que no son creyentes, ¿verdad? Yo me acuerdo, unos cuñados míos se quejaban de mi esposa y de mí porque decían, ahora ustedes aman más a la gente de su iglesia que a nosotros, y se quejaban todo el tiempo que no le amábamos a ellos, que siempre pasábamos cada domingo con los hermanos de la iglesia, cada miércoles en la iglesia, reuniones con la iglesia, pero con ellos no. Y ellos no podían entender eso hasta que con el pasar del tiempo mis cuñados se entregaron a Cristo. Y ahora ellos dijeron, ya entendemos por qué ustedes amaban tanto. Porque la relación de hermanos en Cristo es una relación mucho más grande y profunda que la misma relación que tenemos con personas en la carne que no conocen al Señor. Yo tengo una identidad, mi nombre es Gilberto Vanegas. ¿Y quién me dio ese apellido Vanegas? Por supuesto mi papá. Yo soy Vanegas porque mi papá es Vanegas. Mi apellido me identifica, yo soy Vanegas. Y dice que mi padre es Vanegas. Eso se llama identidad. ¿Cuál es el apellido nuestro? ¿Cómo nos llamamos? Y Pablo dice santos. Santos. Bueno, en nuestro país el presidente es de apellido Santos.
pero no es creyente. No es creyente. Pero nosotros tenemos apellido ¿qué? Santos, porque somos una iglesia apartada para el Señor e identificada en Cristo en la relación con el Padre, en la relación con el Padre. Bueno, les cuento, yo soy Vanegas y tengo una identidad en mi papá, pero ¿saben qué? Mi identidad con mi papá no me ayudó a la intimidad con mi papá. Mi papá y yo no fuimos muy íntimos. Mi papá era un hombre, como muchos hombres de América Latina, muy secos, muy serios, que no conversan con sus hijos, que no le dan un abrazo a sus hijos. Y mi papá era un hombre así, frío, alejado, y yo no tuve intimidad con mi padre, porque hay que pasar de la identidad a la intimidad. Claro, no puedo tener intimidad si no tengo identidad. No puedo yo tratar a mi padre si primero no me identifico como hijo y voy a esa relación de intimidad con Dios. El verso 21 nos dice que Cristo nos ha reconciliado. Cristo nos ha reconciliado. ¿Cómo es que antes éramos extraños y enemigos en nuestras mentes? ¿Cómo estábamos bajo el poder de Satanás? ¿Cómo es que antes no teníamos identidad con Dios y ahora no? Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos santos y nos identificamos. Nuestro apellido es Santos. ¿Y cómo fue posible eso? El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que eso pasó porque Cristo nos ha ¿qué? Reconciliado. Nos ha traído a una relación. Reconciliar viene de una relación rota, ¿verdad? Cuando me peleo con mi esposa, ¿qué tengo que hacer? Reconciliarme. Y la relación del hombre con Dios se había roto. Pero Cristo vino ¿para qué? Para reconciliar al hombre con Dios. Pablo le tiene que recordar a esta iglesia que su identidad como santos, como hijos, tenía que ver con alguien que los había reconciliado, y ese era Cristo el Señor. Y Pablo tiene que hacer dos cosas en esta carta. Pablo tiene que enfocar primero quién es el reconciliador y cómo nos reconcilió, y nos presenta a la persona de Cristo como el gran reconciliador. Y bueno, están esos versículos muy conocidos, esos títulos muy conocidos acerca de Cristo. Versículo 15, Él es ¿qué? La imagen del Dios invisible. Él es el Logos encarnado, la palabra que bajó y se hizo carne. Al Dios que no podíamos ver, lo vimos en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Verso 15, Él es el primogénito de toda creación. En contra del arrianismo, la herejía del siglo II, que tuvo sus comienzos el gnosticismo, Cristo es el primogénito de toda creación. Y el arrianismo dice, y los testigos de Jehová hoy llevan esa herejía, dicen que Cristo fue el primer ser creado. Pero aquí la palabra primogénito de toda creación no tiene que ver con el primero creado, sino primogénito en el sentido del que está por encima, del más alto, del que tiene la preeminencia. Él, en contra de esa herejía de que Cristo es el primer ser creado, al contrario, Él es la fuente de la creación como primogénito de toda creación. Es el diseñador, el desarrollador de la creación. Yo me acuerdo cuando por primera vez, estudiando la palabra de Dios, descubrí que Cristo era el creador y me impactó mucho. Siempre había pensado que el Padre era el creador únicamente, pero cuando yo encuentro esta verdad de que Cristo es el creador, como que yo sentí que Cristo, que lo tenía en un puesto como muy abajo, subió, ascendió, y ahora lo veo como el creador, el gran creador, el primogénito
de toda creación. Verso 16 dice que Él es la fuente, dice, en Él fueron creadas. Él es el instrumento, por medio de Él, dice el versículo 16 al final. Y Él es la meta o propósito de toda creación, porque dice, para Él, en Él, por medio de Él y para Él. ¿Por qué está Pablo? ¿Por qué creen mis hermanos que Pablo se está esforzando en esta epístola por hablar de características de Cristo? Porque evidentemente en esta iglesia tenían un problema, y era que la persona de Cristo estaba siendo atacada y estaba tratando de ser bajada. Y Pablo está dándonos unas grandes características acerca de Cristo. Verso 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Él es preexistente y eterno en su esencia como Dios. También dice que Él es el sustentador del universo. Si los planetas no se salen de su curso, es porque ¿quién está controlando todo? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Él, con su poder, está controlando todas las cosas en el universo. Tan grande es Cristo. Verso 18: Él es la cabeza del cuerpo. Él es la autoridad suprema de la iglesia. Él debe tener ese puesto. Cristo debe tener el puesto como autoridad suprema de la iglesia y debe ser visto como siempre como nuestra cabeza. Verso 18 también dice que Él es el principio. El principio quiere decir el que genera todo lo creado. También dice Corintios que Él es el segundo Adán. Si el primer Adán fracasó, Él es el segundo Adán, el principio de todas las cosas. Verso 18 también dice, Él es el primogénito entre los muertos. Y alguien me preguntó, ¿por qué Él es el primogénito entre los muertos si Lázaro resucitó primero? Y Él es el primogénito entre los muertos, porque todos los que resucitaron volvieron a morir. Y Él es el primero que resucitó para nunca más morir. Y todavía no se ha sucedido que resucitemos para nunca más morir. O sea que por ahora Él sigue siendo el único que ha resucitado para no morir en cuerpo. Y sigue siendo el primogénito. El primogénito. Verso 18 también dice que Él dice para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa que tenga la preeminencia? Que Él debe estar siempre por encima de todas las cosas. En el mundo cristiano de hoy, el Espíritu Santo está cobrando un puesto más arriba de Cristo en muchos movimientos. El Espíritu Santo está cobrando un puesto en la predicación y en el actuar en muchas iglesias. Pero la palabra de Dios me dice, en este libro tan cristológico, que ¿quién es el que debe tener la preeminencia? Cristo el Señor. Claro, ojo, no debemos olvidar la obra del Espíritu Santo y no debemos olvidar en lo que el Espíritu Santo hace en medio de nosotros, pero es Cristo quien tiene la preeminencia, debe tener la preeminencia. Verso 19: en Él habita toda la plenitud de la deidad. Estos versos son increíbles. Podríamos pasar semanas enteras parándonos en cada una de estas características de Cristo. Sería un estudio interesante sentarse con su iglesia y cada semana en reuniones estudiar solo uno de esos títulos de Cristo y profundizar para adquirir una visión más grande y más importante acerca de la persona de Cristo. Versículo 20 dice que Él es el reconciliador de los cielos y de la tierra. Este es el carácter de la persona de Cristo. Pablo dice, el reconciliador es esta persona que tiene todas estas características. En el verso 22, el apóstol Pablo nos dice, finalizando el 21, dice, ahora os ha reconciliado, 22,
en su cuerpo de carne. Ahora nos va a hablar, Pablo pasa de la persona, ahora pasa a la obra. ¿Se fijaron, no? Él presenta a la persona y ahora nos va a hablar de la obra. Y dice, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Bueno, yo pregunto, ¿no bastaba con que Pablo dijera en su cuerpo? ¿Para qué decir en su cuerpo de carne? ¿No es como una redundancia? No, el problema era este. Los gnósticos estaban enseñando la filosofía docetista, que enseñaba que Cristo no había aparecido en cuerpo físico, sino que era una apariencia. ¿Y eso por qué? Porque los gnósticos, los dualistas, enseñaban que el espíritu era bueno y la carne era mala. Y si el espíritu era bueno y la carne era mala, entonces Cristo no había podido tener un cuerpo y solamente era una apariencia, el griego dokeo, docetismo, una apariencia. Y Pablo entonces enfatiza en su cuerpo de carne, es decir, enfatiza que Cristo físicamente sí estaba en la tierra, tenía un cuerpo físico de carne. Aquí Pablo está dándole muy duro a ese problema de esa falsa enseñanza, enfatizando la obra de Cristo viniendo a la tierra. Y también dice en versículo 22, por medio de su muerte. Importante enfatizar en la necesidad de que el reconciliador Cristo se hizo carne y murió en la cruz. No era solamente algo, un desmayo en la cruz, sino era muerte en la cruz, derramamiento de sangre. Versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, pago para liberación a través de la sangre de Cristo. Hermanos, nuestra identidad como santos está relacionada con quién es Cristo y qué hizo Cristo. Nuestra identidad como santos está definida en la persona y la obra de Cristo. Eso debe ser clarísimo para todos nosotros. Y quiero terminar esta enseñanza enfatizando la identidad de la iglesia, porque en esta carta, en este pasaje, vemos Pablo cómo le da realce a la iglesia y su identidad por medio de tres características importantes. Ahora, fíjese que dijimos que habían dos títulos para los hermanos. ¿Cuáles? Santos. ¿Y cuál fue el otro? Fieles. Fieles. Vamos a parar un momentico en eso, en fieles. ¿Qué significa fieles? Fieles, del griego pistos, significa digno de confianza. Significa fiel, fiable, confiable en su carácter, fiel. También podría significar simplemente creyente, el que cree, fiel, el que cree. Pablo llama a esta iglesia fieles, y les llama así porque quiere hacer un reconocimiento a esta iglesia. En el versículo 3, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes. Verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, de vuestro amor, del amor que tenéis a todos los santos. Verso 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Y allí está lo que Darby llamó las tres grandes gracias del cristianismo. ¿Cuáles son las tres grandes gracias del cristianismo? El amor, la fe y la esperanza. Y esta iglesia tenía su identidad en esas características de fe, amor y esperanza. Acordamos que 1 Corintios capítulo 13
El verso 13, el apóstol Pablo, en el gran capítulo del amor, el apóstol Pablo dice, termina diciendo, ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuál de ellos es el mayor? El amor. La fe, el amor y la esperanza. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque la fe se termina cuando lo que se esperaba llega. La esperanza se termina cuando lo que se creía llega, pero el amor permanece para siempre. Pero mientras tanto que estamos aquí, necesitamos la fe, el amor y la esperanza. La iglesia debe caracterizarse por esas cosas. Si estamos pensando en conectados con Cristo y su misión, me parece a mí que la primera cosa que necesitamos es definición de identidad como individuos santos y como iglesias fieles en Cristo Jesús, fieles en Cristo Jesús. Es interesante que estas tres características Pablo las repite en otras cartas, también repite. Corintios, por ejemplo, es una carta que enfatiza una de esas tres. ¿Cuál? El amor, porque una iglesia que le faltaba amor entre ellos, muy dividida, muchos problemas, disensiones, divisiones, necesitaban amor. En Tesalonicenses Pablo enfatiza la esperanza. ¿Por qué? Porque esta iglesia tenía una confusión acerca de la venida de Cristo y necesitaban enfatizar en la esperanza. Pero en Colosenses Pablo enfatiza ¿en cuál? En la fe. En la fe. El desarrollo de la epístola enfatiza en la necesidad de una identidad de convicción y de fe en Cristo Jesús. Fieles les llama, fieles, fieles. Hermanos, la capacidad de fidelidad no depende de nosotros, sino de nuestra fe y de nuestra convicción. ¿Por qué nos llamamos fieles? Por nuestra fe en Cristo Jesús. Fieles no por nuestra capacidad de mantenernos, porque no somos capaces de mantenernos, sino fieles por la fe definida en Cristo Jesús que nos hace fieles. Somos fieles porque somos salvos, no somos salvos porque somos fieles. Nuestra fidelidad está definida en la salvación y en la persona de Cristo. Entonces, hermanos, ¿podemos decir que somos santos? ¿Podemos decir que somos fieles? Sí, porque nuestra fidelidad no depende de nosotros, sino nuestra fidelidad está definida en la fe en Cristo y en la persona de Cristo. Eso me anima mucho, a mí me anima mucho, porque tengo días en que el ánimo está muy bajo y tengo que volver a recordar que Cristo me llama fiel. Y soy fiel, pero porque Él me va a preservar para siempre. Me va a preservar para siempre. A mí me anima mucho pensar en estas cosas. Y por eso el apóstol Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis para todos los santos. Eso es una característica importante en la iglesia, el amor. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros, porque el amor nos identifica también a nosotros. Si nos identifica la fe, nos tiene que identificar el amor. Y lo que uno experimenta en estos encuentros es que el amor. Venimos del encuentro de Maús, estuvimos en Pilar estos días con hermanos allí de varios países hablando del ministerio de Maús. Y tan lindo estar ahí con hermanos que yo no conocía, que había escuchado de ellos, y en 2-3 días parecemos una familia de muchos años, el amor cristiano. El amor debe ser sin discriminación. Pablo dice, el amor que tenéis a todos los santos, el amor que tenéis a todos los santos. Ahí está ese hombre que se sube en el avión, y cuando está buscando con su boleto el puesto que le corresponde,
Y llega a su puesto y dice, ese es mi puesto, pero ve un hombre de color sentado al lado. Y llama a la azafata, al auxiliar de vuelo, y dice, ¿cómo es posible que usted me ponga al pie de ese hombre? No quiero estar al pie de ese hombre de color. Yo soy blanco y no quiero estar ahí. ¿Cómo es posible que en esta aerolínea reciban esas personas? Está muy bravo, están ahí. Y entonces el auxiliar de vuelo no sabe qué hacer y dice, señor, yo no puedo resolver ese problema, yo voy a hablar con el capitán. Y se fue y habla con el capitán. Y cuando vuelve, entonces viene ella y se dirige hacia el señor de color y le dice, señor Rodríguez, el capitán le envía sus saludos y le presenta 1000 disculpas a usted. Usted hoy ha sido nombrado el pasajero de honor. El capitán le invita para que venga a la cabina y lo acompañe en la cabina. Y usted, señor, siéntese. Se fijaron, ¿no? El capitán, muy inteligente, resolvió el problema y elevó al hombre de color a una posición que el hombre blanco quedó ahí apachurrado. Yo creo que es lo que necesitamos hacer en la iglesia. En la iglesia necesitamos elevar a los que pensamos menos, elevarlos por encima de nosotros. Eso es el amor. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se bajó de los cielos y nos elevó. ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué era yo? Y el Señor Jesús me elevó. Eso se llama amor. Necesitamos practicar ese amor, elevar a todos, especialmente a los que son más rechazados, a los pobres, a los necesitados, a los que la sociedad no quiere, elevarlos. Y eso es lo magnífico del Evangelio. El amor cristiano impacta porque nos eleva a todos a un puesto que uno nunca imaginó. Qué lindo el amor cristiano, ¿verdad? Nos gozamos en el amor cristiano. Alabamos a Dios por el amor cristiano que identifica a la iglesia. Y finalmente dice la esperanza, porque la esperanza tiene que ser un emblema de la iglesia. La iglesia tiene que estar caracterizada por la fe, por el amor, pero también por la esperanza. Porque la fe nos ayuda a mirar lo que no vemos, el amor nos ayuda a vivir juntos, pero la esperanza nos dice para dónde vamos. La iglesia tiene una ruta, la iglesia tiene un camino, la iglesia no va para ningún lado, no, la iglesia tiene un destino, la iglesia tiene una ruta. Me comentaba el otro día un anciano de una iglesia y me decía, hermano, estoy muy preocupado porque han pasado varios años, en nuestra congregación no está pasando casi nada y no sé para dónde vamos. Y yo le traje a estos versos. Sí sabemos para dónde vamos, hermanos. Sí sabemos, tenemos una ruta. Yo sé que él se estaba refiriendo a que esta congregación no estaba creciendo, no estaba haciendo grandes cosas. Pero hermanos, tenemos una esperanza firme y segura al frente, ¿verdad? Y esa es la ruta nuestra. Nos encaminamos por esa ruta en la esperanza de la venida de Cristo. Nos trabajamos y cuando nos sentimos solos o nos sentimos desanimados, tenemos que volver otra vez a nuestra esperanza, la ruta que tenemos, donde vamos hacia adelante, hacia adelante. El verso 12 nos dice que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Se fijan cómo en estos versos el apóstol Pablo enfatiza la esperanza, la fe, el amor como características de identidad de la iglesia hoy? Si vamos a tener una misión, necesitamos arrancar por identificarnos bien. ¿Mi apellido es qué, hermanos? Mi apellido es Santos. Santos, somos santos. ¿Y nuestra característica cuál es? Fieles. ¿Y por qué tenemos las características de fieles? Porque entre nosotros hay 3 grandes virtudes, que son la fe, el amor y la esperanza. Ahí está definida nuestra identidad. Me gusta
los versículos 22 y 23. Y con eso termino. Dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Se imaginan el día, no, hermanos? Que el Señor nos presente a todos nosotros perfectos, sin manchas ni arrugas. A algunos se les notará más este cambio, a otros menos. Sin manchas ni arrugas. Versículo 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza, sin perder de vista la esperanza que tenemos por delante, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y hermanos, hemos sido constituidos embajadores de Cristo y ministros de Cristo, de este Evangelio, que cuando se escucha transforma vidas, que cuando es recibido eleva de las tinieblas a la luz, y que le da identidad a las personas, y que le da propósito de vida, y que nos conecta a todos nosotros con la misión que tenemos en la tierra, que es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Estas verdades nos tienen que llenar el corazón, nos tienen que aumentar nuestra convicción y mantener la visión y la definición en la persona y la obra preeminente de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y la honra. Amén.